Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutos todavía para dejar que llegue un poquito más de gente. Estamos ya bastantes, pero vamos a esperar un poquito más. Damos unos minutos, 3, 4, 5 minutitos para que llegue el resto de asistentes. Igualmente me voy presentando mientras van llegando los demás. Me llamo Enrique Casanova, como habéis podido ver tanto en los correos como en la presentación de hoy, y soy el responsable de Titan en España. Hoy vamos a hacer un pequeño webinar, una pequeña presentación online para presentar un poco a aquellos que no conocen o a aquellos que quieren entrar un poquito más en profundidad, qué es Titan, quiénes somos y cómo funcionamos, y al final hablaremos de un pequeño caso clínico. Damos un par de minutos y comenzamos. Veo algunos nombres familiares entre los asistentes, algunos de nuestros doctores de referencia que trabajan con nosotros, que utilizan Titan desde hace mucho tiempo, con lo que me siento muy, muy halagado de que estén por aquí. En lo que esperamos, voy comentando que si alguno tiene alguna pregunta, puede dejarla en el chat y al final del webinar las contestaré si son contestables en el momento y si son más elaboradas, responderé a través del mail sin problema. Damos un par de minutos más y hay 35 comenzamos, ¿de acuerdo? Perfecto, vamos a comenzar, aunque estoy seguro que se seguirán uniendo más colegas a lo largo del webinar. Buenas tardes a todos de nuevo. Soy Enrique Casanova, el responsable de Titan en España. Hoy vamos a hablar de Titan 4 sondas, el dispositivo más avanzado para el análisis de la oclusión dental. Voy a dejar por aquí mis datos, los repetiré al final de la presentación para que puedan contactarme, ya sea por electrónico, por teléfono, por WhatsApp, de cualquier manera. También tienen aquí nuestra página web, www.titan.com, en el que pueden entrar, ver todos nuestros vídeos, literatura científica y todos nuestros productos. Nosotros, como se ve en la dirección, somos una empresa que estamos en Milán para cualquier cosa física. Me gusta comenzar explicando quiénes somos, de un poco de dónde venimos. Titan es una empresa, somos una empresa de, entre comillas, reciente creación. Nacemos en el 2015 como Titan S.p.A.
Pero es un poco una pequeña mentirijilla porque somos una escisión, un spin-off, una ramificación de BTS Bioengineering. Es una empresa que lleva en el mercado del análisis del movimiento y la electromiografía de superficie desde hace más de 30 años. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Como os hablaba, BTS utiliza la electromiografía de superficie para la investigación en fisioterapia, ortopedia y en numerosos estudios universitarios. Siempre con la Universidad de Milano hubo esta idea de probar la tecnología que utilizaba BTS para el resto del cuerpo para la parte superior, desde el cuello hacia arriba. El profesor Virgilio Ferruccio Ferrario de la Universidad de Milán utilizó la tecnología BTS para investigación y medición y desarrolló el protocolo para evaluar el equilibrio neuromuscular de la oclusión. Este protocolo empezó a tomar muchísima relevancia y no hubo más remedio, estaba clarísimo que debíamos crear una empresa especializada en las necesidades de los dentistas. Ahora mismo nosotros estamos prácticamente en todo el mundo. Tenemos sede en Múnich y sede en Boston, con lo que tenemos obviamente la certificación europea y tenemos también la certificación FDA para el mercado americano, una de las más complicadas de conseguir en el mundo. ¿Por qué hablamos de Titan como una herramienta fundamental? Porque tenemos que entender lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. El 56% de la población mundial sufre de maloclusión. Si hablamos solamente en Europa, hablamos del 72% de la población, un número enorme. La maloclusión, como bien saben, al estar relacionada con la devolución, visión, postural, necesitamos que los dentistas tengan tecnología que les ayude a reconocer y tratar el problema. ¿Por qué Titan? Titan es el primer dispositivo médico absolutamente inalámbrico que mide el equilibrio de la oclusión dental de forma rápida, sencilla y no invasiva. De ahí que se conecte a través de Bluetooth, que las sondas sean cero invasivas y que el protocolo en total dure 3 minutos. Gracias a todo esto, los dentistas antes podían observar cualitativamente a través de la palpación cómo era la oclusión, cómo era el trabajo muscular y gracias a Titan pueden verlo con números, con datos, algo comparable, algo medible. También, ¿qué ocurre? Pueden ver cómo cambia esa oclusión con el tiempo y cómo es el resultado del tratamiento que han realizado o del que van a realizar. Titan, como aclaración, no sustituye, por supuesto, la experiencia del clínico, solo la complementa y la potencia. ¿Para qué se utiliza Titan? Del punto de vista más básico, Titan mide la actividad de los músculos masticatorios, en este caso, temporales y meseteros. Si la actividad entre esos músculos está equilibrada, nos quiere decir que el paciente tiene una buena oclusión dental. Si la actividad muscular, por otro lado, está desequilibrada, los músculos temporales y maseteros no están funcionando correctamente. Vamos a ver un poquito todos o varios, porque no son todos, los campos en los que puede dar uso Titan. Por supuesto, en un examen inicial, siempre que llega un paciente a nuestra clínica, si podemos realizar Titan y podemos jugar ya con los datos del trabajo muscular, nuestro diagnóstico va a ser mucho más acertado que sin esos datos. En el área de la rehabilitación protésica, como vamos a ver después, ayuda a restaurar la función y a detectar los problemas que puede haber en la misma. Por supuesto, en el área de las férulas, porque nos permite probar y ajustar las férulas en tiempo real. Nos permite comprobar las elevaciones, los cambios en la oclusión, si necesitamos un mayor grosor o un menor grosor en un lado de la férula, en el mismo momento y en tiempo real, sin tener que perder más tiempo en volverla a calibrar. Cuando hablamos de ortodoncia, nos garantiza, obviamente, el equilibrio de la oclusión y evita recaídas. Lo utilizamos antes y después de la ortodoncia. En ñatología, obviamente es el principal, nos analiza las estructuras musculares y comprueba la compatibilidad del tratamiento. Cuando hablamos de posturología oclusal,
nos evalúa cómo afecta el contacto de los dientes al equilibrio neuromuscular y nos ayuda en la terapia holística. Y, por último, y no menos importante, a la hora de comunicar al paciente el tratamiento, por qué es necesario y por qué debe realizarlo, y como defensa jurídica ante cualquier demanda o queja que nos pueda poner el paciente, ya que tenemos nuestros informes que nos indican cómo estaba el paciente antes de realizar el tratamiento. Cuando hablamos de las características generales de Titan, podemos hablar de 5 principales. La primera es un dispositivo patentado, como hablábamos antes, validado científicamente y clínicamente. Como hablábamos antes, tenemos la validación de Europa y la validación de FDA. Su desarrollo, diseño y producción, todo se hace en Italia. Tenemos fábrica en el norte, cerca de Venecia, y todo el diseño se hace con la Universidad de Milano. Esta cuarta parte, este cuarto punto, es uno de los más importantes. Hasta ahora teníamos o tienen un problema con la electromiografía de superficie, que es la falta de repetitividad de la misma. Teniendo en cuenta quién lo pone, dónde lo pone, quién lo realiza, puede variar el resultado. Titan no. Titan garantiza la repetitividad de los resultados, independientemente quién realice la prueba, quién ponga las sondas y quién realice la prueba directamente, ya sea un doctor o un asistente de clínica. Obviamente, como dato principal, los datos de Titan son precisos y autocorregibles. Al tener un protocolo repetible y claro, podemos siempre tomarlo como referencia en las variaciones que realicemos en cualquier paciente. Vamos a explicar un poquito en qué consiste la parte física de Titan. Titan consta de 3 elementos principales en su parte física. El primero del que hablamos es del receptor. A la hora de unir Titan, sondas con nuestro ordenador, necesitamos el receptor. Es un receptor absolutamente inalámbrico, con lo que nos permite que tanto el doctor como el paciente estén relajados y no tengan la incomodidad de los cables durante la prueba. La parte principal son las 4 sondas, 2 para temporales, 2 para meseteros. Son puntos de captación de señales para leer la actividad muscular sin absolutamente ninguna interferencia de otras fuentes biológicas como el flujo sanguíneo o las hormonas. Nos va a dar una medición clara. Y como tercer elemento, el cargador a base de las sondas. Las sondas inalámbricas se cargan al colocarlas en la base de carga y conectar el cable, con lo que nos despreocupamos de cargarlas de una manera más compleja. La otra pata de Titan, obviamente, es lo que no se puede tocar, el software. Nuestro software, como última versión lanzada en mayo, nos permite una prueba muy fácil de usar, como veremos a continuación, una prueba muy rápida de ejecutar, nos muestra los resultados de manera muy sencilla tanto para el doctor como para el paciente y aparte nos va dando instrucciones paso a paso durante la prueba. ¿Qué nos permite eso? Que si el asistente es quien está haciendo la prueba, el dentista puede únicamente ver los resultados y analizarlos, agilizando nuestro proceso. Vamos a explicar un poquito cómo es el protocolo Titan. Cuando hablamos arriba de 15 segundos, estamos hablando de 5 segundos de calibración, 5 segundos de una segunda calibración y 5 segundos del test oclusal. Vamos a desarrollarlo. ¿Cómo calibramos? Calibrar es una de las partes más importantes de la prueba. ¿Qué? Porque es la referencia comparativa que va a tomar el test para darnos los resultados. Calibración se realiza de una manera muy sencilla. El paciente, con las sondas puestas, se le introduce 2 rollos de algodón entre los premolares 1 y 2. Al paciente se le pide que realice una oclusión completa para medir la intensidad y el trabajo de los músculos masticatorios. Como recomendamos, la realizamos 2 veces para confirmar que la calibración es correcta, cosa que nos confirma la repetitividad y nos da una seguridad de la sensibilidad del instrumento. Cuando hemos acabado esa etapa de calibración,
Igual, con las sondas puestas, retiramos los dos rodillos de algodón del paciente y le pedimos que vuelva a realizar una oclusión completa otros 5 segundos para hacer la medición. Este test se puede realizar tanto en dientes naturales, o sea, con la boca vacía, con férulas, con aparatos de ortodoncia, con lo que necesitemos introducir en la boca para ver qué está ocurriendo. Cuando el test acaba, porque hablamos después de esos 15 segundos, Titan, su software, nos da directamente un informe completo. ¿Qué mide ese informe? La comparación entre la muestra en máxima intercuspidación sobre los rollos de algodón y la muestra, hablábamos, o en oclusión natural, o con férulas, aparatos, lo que necesitemos, una con la otra. El informe nos da el examen, cómo cambia la actividad muscular cuando una perturbación, en este caso, no permite los contactos dentales y cuando sí permite que los contactos dentales se realicen. La comparación nos muestra si los músculos cambian su estrategia de activación, lo que nos permite ver el estado de salud neuromuscular de nuestro paciente. Lo que vamos a hacer ahora es proyectar un pequeño vídeo de cómo sería todo el proceso de un test Titan, para que se vea la simplicidad y la velocidad y la comodidad del mismo. Como vemos, utilizamos el receptor, las sondas se encienden en la base de carga, cargamos el software, creamos otro paciente, ponemos electrodos, colocamos las sondas como nos indica el software que debemos colocarlas, realizamos la calibración con los rodillos, aquí vemos cómo se ve el trabajo muscular, vemos la calibración en el lado izquierdo, retiramos los rodillos, realizamos la prueba oclusal y hemos terminado el test Titan. Veloz, simple y sin ningún tipo de complicación, ni para el paciente ni para el doctor. Vamos a hablar hoy de un pequeño caso un poquito más adelante, de una doctora experta que trabajó con Titan en el área de las prótesis. ¿Por qué? Porque una musculatura desequilibrada puede poner en peligro la rehabilitación protésica. ¿Por qué? Al aumentar el riesgo de fracturas y la mala aceptación de las prótesis. Lo vamos a ver en este caso clínico de manera muy sencilla. Voy a explicar un poquito el caso clínico, después explicaré un poco cómo se ve el informe Titan y qué hizo esta doctora para corregir el problema que tenía. Este caso es de la doctora Rosalía Rafa, una doctora gran experta en Titan, con lo que ella tiene un entendimiento mucho más grande del trabajo muscular. Hablamos de una paciente que fue de urgencia porque una prótesis que llevaba solo 14 días de vida había sufrido una fractura total debido a, ella comentaba, la masticación de una hoja de lechuga, un alimento fibroso. La paciente fue primero a otro doctor que no vio nada extraño, no consiguió arreglar el problema, con lo que la paciente cambió de idea y fue a la doctora Rafa. La doctora Rafa, viendo qué es lo que había ocurrido, cogió a la paciente para iniciar el análisis, diagnóstico y tratamiento. Cuando la doctora Rafa realizó Titan, obviamente, como realiza en todas sus visitas antes de hacer ningún diagnóstico, se dio cuenta de lo siguiente. La prótesis se había roto justamente donde esa paciente tiene una actividad muscular más fuerte y además desplazada hacia ahí. Lo vamos a ver ahora mismo en los datos. Vamos a empezar a analizar un poquito qué nos da el informe Titan. Esta paciente, cuando se le hizo el test, nos dio un índice global de 68, un número peligrosísimo en un índice global de Titan. Ahora veremos el por qué. Cuando realizamos la prueba, nos va a dar un valor entre 100 y 0. Desde 100 hasta 83 podemos decir
que el equilibrio neuromuscular del paciente es bueno. Entre el 82 y el 75, como ven, nos aparecerá en vez de en verde, en naranja, nos dice que la posibilidad de deterioro a medio plazo es posible, con lo que requerimos más análisis. Y por debajo del 74, cosa que ocurre en este caso, y como se ve, aparece con un círculo rojo, es totalmente necesario el tratamiento. Si nos fijamos aquí, vemos dos flechas hacia abajo en los dos puntos de impacto rosa y azul que nos indican dónde se está realizando el mayor trabajo muscular. Vamos a explicar un poquito cómo se ve el primer test Titan. Lo que vamos a ver arriba es una dentadura, en parte inferior, y tenemos dos bandas horizontales. Una de color azul claro para las zonas anteriores de canino a canino, controladas por los músculos temporales. Y una rosa para las zonas posteriores de los molares, controlada por los músculos maseteros. Vemos dos rectángulos cuadrados verdes que se crean en la intersección de esas dos líneas con la línea vertical en gris del centro de la boca. Si hubiese la oclusión perfecta, los dos círculos caerían exactamente en las dos intersecciones, cosa que creo que no veremos nunca. Aquí vemos los dos datos que hablábamos al principio que le hicieron entender a la doctora Rapa que la prótesis tenía que ser hecha de una manera diferente. El primero que vemos es el impacto y el segundo que vemos son las dos flechas de torsión que nos indican la dirección del fenómeno que hace inestable la mandíbula. Este es otro caso, hago un pequeño inciso, no es el caso de la doctora Rapa con el que continuaré a continuación, pero lo utilizaré para explicar cómo se ve el informe Titan completo para el doctor y qué significan los índices que nos da el mismo. Aquí vemos, como hemos visto antes, la dentadura, el número del valor global y abajo vemos 6 valores. Los primeros que vamos a hablar son lo que vemos llamado POC temporales y POC maseteros. ¿Qué es POC? Percentage Overlapping Coefficient. En castellano es el tiempo que se sobreponen los trabajos de los músculos. ¿Qué quiere decir? Cuanto más alto sea ese valor, más simétricamente trabajan los músculos durante la oclusión. En este caso, como vemos, en POC temporales trabajan de manera conjunta un 70,9%. El valor normal por los estudios realizados debería estar del 83% de arriba. Si obviamente está por debajo, lo que vamos a ver es un desequilibrio hacia un lado o hacia el otro. Igual en los maseteros. Vemos que en este caso trabajan juntos 52,52%. Nos explica cuánto tiempo trabajan unidos en la oclusión y cuál de los dos está sometido a mayor tensión. Como podemos ver en el informe, en este caso coincide tanto en los temporales como en los maseteros. El izquierdo, como nos explica aquí, es el músculo que más tensión está sometido. Después hablemos del baricentro, centro de gravedad. Si el baricentro estuviese perfecto, alineado con la línea rosa y la línea azul, como debería estar, estaría por encima del 90% y estaría equilibrado. ¿Qué nos dice este índice? Si los músculos temporales son aquellos que trabajan más, la oclusión se anterioriza, se desplaza hacia adelante, lo que nos indica una mayor carga sobre los dientes frontales. Sin embargo, si los músculos maseteros son los que trabajan más, el centro de gravedad se desplaza hacia atrás, lo que indica una mayor carga sobre los dientes posteriores. Como vemos en este caso, tanto lo vemos en la imagen donde caen los puntos como en el dato del baricentro, nos indica la P de posteriorización. Hago aquí un pequeño parón para explicar o para hablar del dato de impacto, aunque no esté marcado. ¿Por qué? Porque es un dato importantísimo.
el dato de impacto nos dice de manera rápida cuánta intensidad se está creando en la oclusión. Por debajo de 85 hablamos de una oclusión con fuerza baja y por encima de 115 hablamos de un sobreesfuerzo, de un sobretrabajo oclusal, lo que nos puede llevar, obviamente, a determinar si la persona puede ser una persona que bruxa. Luego deberíamos ver por qué y cómo, pero nos lo indica en 3 minutos. Sabemos ya si alguien es bruxante o no. Vamos a explicar un poquito lo que ocurrió en el caso de la doctora Rappa. Volvemos un poquito a la prótesis que había llegado a la clínica de ella. A ella le preocupaban dos cosas, una de carácter morfológico, un poco el dimensionamiento de la prótesis, y otra de carácter más dinámico, por la resiliencia. ¿Por qué? Porque como hemos visto, ella vio en esta prueba que vemos aquí dónde se realizaba más impacto en la oclusión y qué necesitaba realizar para corregirlo. ¿Qué hizo la doctora? Reforzó la prótesis por delante y la elevó por detrás. ¿Para qué? Para corregir el equilibrio y corregir la oclusión. Como vemos, esta es la comparativa, este 68 de la izquierda de la oclusión que tenía la paciente cuando llegó con la doctora Rappa, absolutamente desbalanceada y creando esa fractura en la prótesis, y en el lado derecho podemos ver cómo finaliza la oclusión de la paciente después de que la doctora Rappa refuerce la prótesis y la eleve por detrás, entendiendo cómo debe rebalancear esa oclusión. Vemos que antes tenía 68 de valor global, los dos puntos, tanto el rosa como el azul, seteros, temporales, estaban muy desplazados hacia adelante y con la torsión enorme hacia el lado izquierdo. Y sin embargo, después de que la doctora Rappa realice la prótesis con datos de Titan de manera correcta, vemos primero el valor asciende a 89, una oclusión de un nivel buenísimo. Vemos, en segundo punto, que no existen ya las flechas de torsión porque ha conseguido eliminarla y vemos que ha equilibrado tanto de manera lateral como en la anteriorización que ocurría, los dos puntos de impacto que están casi en el punto perfecto de la intersección. Vamos a la siguiente pantalla del informe que nos da Titan. ¿Por qué me paro en ella? La anterior pantalla muestra una cantidad de datos muy complejos, números, equilibrios, que obviamente el dentista entiende sin ningún problema, pero un paciente no. A un paciente debemos explicarle de una manera mucho más visual y mucho más clara qué le ocurre y por qué debemos realizar el tratamiento. En este caso es la misma comparativa, en este lado de la izquierda, la paciente antes de la prótesis regenerada de la doctora Rappa y en este lado derecho después, cuando ya ella le ha creado o le ha modificado la prótesis de manera correcta. Como vemos, es muy sencillo explicarle al paciente que sus músculos maseteros están trabajando un 11 y un 9, cuando en un equilibrio normal la torta debería estar en un 25, 25, 25 y 25 para tener la oclusión equilibrada perfecta. ¿Qué ocurre? En este caso, el paciente refería que tenía dolores de cabeza constantes, algo muy sencillo de entender cuando vemos que sus músculos temporales realizaban un 80% del trabajo oclusal. Para un paciente, los números significan algo menos. Cuando lo ve aquí de manera visual y se explica esto que yo acabo de explicar, es mucho más sencillo que entienda que debe aceptar el tratamiento y realizarlo para mejorar tanto de manera de los dientes como dolores de cabeza, dolores cervicales, los que pueda tener. Vemos cuando la doctora realiza la reparación cómo se equilibra, aún no del todo, pero unos valores muy aceptables para una oclusión. A los 10 meses, la paciente obviamente vuelve a la clínica para comprobar que todo estaba correcto y realizar un seguimiento de su estabilidad oclusal.
estaba perfecta y no se detectaron ni fracturas, ni roturas, ni astillamientos ni en la prótesis, ni en ninguna otra pieza, ni, por supuesto, quejas del paciente. Después de ver esto, ¿qué podemos determinar que nos aporta Titan en el área de la prótesis? Primero, previene problemas, lo que hemos hablado que le ocurre a esta paciente, fracturas o astillamiento de las mismas. Con las pantallas que hemos visto más enfocadas al paciente, le aclara por qué es importante el tratamiento y nos hace convencerle de la necesidad del mismo. Y obviamente nos permite mejorar una prótesis aunque se haya fabricado en otro sitio, como le ocurrió a la doctora Ram. Vuelvo a poner aquí mis datos, ahora explico un poquito. Esta ha sido un poco la presentación Titan y este pequeño caso clínico. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere escribirla en el chat o a mi WhatsApp, cualquiera de los que tenga mi teléfono y quiere escribirme, podemos hacerlo sin problema. Yo, mientras tanto, voy a aprovechar la pregunta de una doctora que me acaba de escribir, que me pregunta más webinars, más presentaciones online para explicar cómo se puede utilizar Titan tanto en férulas como en rehabilitaciones de ATM, todas las áreas en las que sabemos que se puede usar tinta, que son muchísimas. Yo en este caso voy a mirar si tenemos alguna pregunta más, aparte de esta que hemos visto. Y en el caso que no sea así, nos quedamos con esta última pregunta de esta doctora. Yo les agradezco muchísimo que hayan asistido a esta presentación conmigo. Dejo aquí, repito, tanto mi correo como mi teléfono que pueden llamarme o escribirme un WhatsApp sin problema para contactarme, ya sea para hacerme cualquier pregunta que necesiten, para solicitarnos una demostración de manera privada, ya sea a través de Teams o, en el caso de que fuera posible, en persona, o para cualquier cosa que necesiten. Aquí también dejo la página web nuestra, www.titan.com, en el que pueden entrar, ver todos los casos clínicos que están, como este de la doctora Rapa, literatura científica y el resto de nuestros productos. Hasta aquí nuestra presentación del día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Para cualquier cosa, aquí les dejo mis contactos y si quieren únicamente escanear este QR para solicitarnos una demostración, nos llega el mensaje y les contestamos de manera inmediata. Muchísimas gracias a todos y espero verles en la próxima presentación de Titan. Que tengan una tarde.